Estamos en el sermón profético de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que son pasajes totalmente paralelos. En respecto a Mateo, el capítulo 25 es la continuación del sermón profético. Contiene las parábolas de las 10 vírgenes y los talentos, y la ilustración parabólica de las ovejas y los cabritos, las cuales están directamente relacionadas con lo que se ha venido tratando. La parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas empieza con la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, etc. La alusión es en cuanto al tiempo de la venida de Cristo. La parábola nos muestra cuál será el efecto de esa venida en dos tipos de personas: las que tienen la realidad de una verdadera experiencia cristiana al poseer el Espíritu Santo, como dice Romanos 8, versículo 9, y aquellas que tienen solo una profesión religiosa. Las primeras entran en la felicidad de la gloria y presencia del Señor, y las otras son excluidas. No es nuestro propósito de exponer la parábola, sino solamente mostrar su aplicación. Su evidente propósito es enfatizar la inevitable separación que tendrá lugar entre los verdaderos y los falsos creyentes cuando venga Cristo. Nuestro Señor había hablado sobre este tema desde el mismo comienzo de su ministerio. Por ejemplo, en Mateo 7, 21, y leo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Él sabía cuán terrible tragedia estaría esperando a millones de cristianos profesantes que nunca habían tenido ninguna experiencia real de conversión a Dios. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña en forma suficientemente clara que la puerta de la salvación se cerrará cuando Cristo venga a llevar a su pueblo consigo. Y esto es confirmado en cualquier otra parte. La parábola de los talentos tiene igualmente una indudable aplicación a la presente dispensación y a su fin. Nuestro Señor es representado como un hombre que viaja a un país lejano, y se dice que después de mucho tiempo Él regresa y llama a rendir cuentas a sus siervos, recompensando a cada uno según su fidelidad y diligencia en el negocio que les había sido encomendado. La prolongación de la ausencia de nuestro Señor se había insinuado en la parábola de las 10 vírgenes, y aquí es enseñada más definitivamente. Más tarde el apóstol Pedro nos da a entender que semejante periodo de tiempo habrá de transcurrir como para dar ocasión a los burladores a decir: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El propósito principal de la parábola es para que sintamos el peso de la necesidad de ocupar bien el largo tiempo de la ausencia de Cristo, a fin de ser recompensados a su regreso.
Pero hay también una advertencia con la finalidad de que si alguno no muestra el menor interés en el servicio del Señor o del deseo de agradarlo, a su regreso se demostrará que es un hipócrita. La parábola de las minas, en Lucas 19:11, nos enseña la misma lección general que la anterior. Esta fue ocasionada por la expectación de algunos que pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Nuestro Señor les enseñó en sustancia que el reino en su manifestación estaba aún muy distante. Al igual que cierto príncipe terrenal en el tiempo de nuestro Señor, que no podía suceder al trono de su padre o tetrarquía sin recibir el nombramiento imperial, el que en el caso de Arquelao, Mateo 2:22, le implicaba viajar a Roma. También Cristo deberá a su debido tiempo recibir el reino por decreto del cielo. En aquel tiempo futuro, sus siervos serán recompensados y sus enemigos serán juzgados. Estas dos parábolas pueden ser relacionadas con las enseñanzas de las epístolas sobre el tribunal de Cristo, teniendo presente que el tiempo de las recompensas corresponde al de la venida de Cristo y también al tiempo cuando Él reciba el reino, aunque un breve periodo de tiempo deberá necesariamente intervenir, como lo dice Mateo 16:27. Finalmente, en la última parte de este sermón profético, tenemos un cuadro más de lo que sucederá cuando venga Cristo. No es exactamente una parábola, aunque contiene algunos elementos del lenguaje parabólico. Su evidente propósito es enfatizar la lección que ya ha sido presentada en las secciones precedentes, con la finalidad de destacar que la venida de Cristo va a producir una final e irrevocable separación entre cristianos verdaderos y los falsos. No pensemos que este pasaje pueda presentar una gran dificultad en su interpretación, a condición que estemos preparados para interpretarlo en armonía con su contexto. En la última sección de un largo discurso, cuyo propósito era contestar la pregunta de sus discípulos. Recordemos la pregunta fundamental. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La respuesta de nuestro Señor no va más allá de los límites de la pregunta. En la sección del medio, versículos 15 al 26 de Mateo 24, Él ha explicado acerca de estas cosas, principalmente la destrucción de la ciudad y del templo, que se realizó el año 70 después de Cristo. En la primera sección, del versículo 4 al 14 de Mateo 24, Él ha indicado para cuándo deberá esperarse el fin del mundo, esto es, cuando el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones. Y en la última parte del sermón de Mateo 24, Él está dando explícitas instrucciones en cuanto a su venida y cuál será el efecto que producirá ese gran acontecimiento, el arrebatamiento de su iglesia. Es pues pertinente preguntarnos cuándo Cristo habló de su venida, qué es lo que comprendieron sus discípulos, qué se podía esperar de ellos que entendieran. Su Señor se iba y les mandó que esperaran y vigilaran por su regreso, para que su venida no los tomara por sorpresa. Era algo tan sencillo como eso. Ellos nunca podrían haber comprendido, como algunos profesan hoy día comprender, que Él realmente estaba hablando de dos distintos eventos, dos venidas separadas, por un intervalo de tiempo teniendo en vista objetivos diferentes.
porque según ciertos intérpretes, él se estaba refiriendo en algunas partes del sermón sobre su venida a buscar a la iglesia, pero en otras sobre una subsiguiente venida no relacionada con la iglesia. Pero los discípulos que lo estaban escuchando nunca habrían podido comprender semejante cosa, porque no tenían la revelación. Ya hemos visto que nuestro Señor ha hablado de su venida unas 10 o 12 veces, y en ninguna de ellas ha habido alguna sugerencia como para cambiar de tema. Él ha dicho que será como cuando el relámpago brilla en toda la extensión del cielo, que será observado de todos. Recordemos que el relámpago no toca tierra, va de una nube hacia otra nube. Él ha señalado que también significará la reunión de sus escogidos, de los 4 vientos, junto con el rechazamiento de los profesantes. También significará la ocasión de recompensar a sus fieles servidores, el tribunal de Cristo. Y ahora, en este cuadro final, las mismas características son enfatizadas. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria, con sus ángeles, y entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. No se sugiere que en esta oportunidad él vendrá a la tierra, o que él se sentará sobre una especie de trono material. Tampoco se sugiere que todas las naciones serán congregadas en algún punto geográfico de la superficie terrestre para comparecer ante ese trono. El trono sobre el cual el Señor habrá de sentarse será un trono de esplendor celestial en las nubes, y a su venida todas las naciones necesariamente deberán estar delante de él. Apocalipsis 1:7. Y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, los judíos, y todas las gentes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es difícil, aunque necesario, decir que no hay posibilidad de identificar esta escena con aquella del gran trono blanco descrito en Apocalipsis 20, donde todos los muertos, grandes y pequeños, comparecen delante de Dios para ser juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este es un acontecimiento que ocurre mucho más tarde y absolutamente diferente en su carácter. No tiene relación al tiempo de la venida de Cristo. La escena que se nos presenta representa en forma gráfica la identificación de nuestro Señor con su pueblo al tiempo de su venida. La figura o parábola de un pastor que separa sus ovejas de los cabritos es empleada momentáneamente y luego es cambiada en el cuadro del rey separando sus súbditos verdaderos para ser admitidos en su reino celestial. Las ovejas son sus ovejas, y como pastor él las ha cuidado, conociendo a cada una de ellas y llamándolas por su nombre. El lenguaje parabólico de Juan 10, que apenas sí difiere, es usado con respecto a la actual dispensación, pero en aquel día, al fin de la dispensación, el asunto será su reconocimiento o el rechazo de aquellos que profesan pertenecer a su rebaño. A sus propios y genuinos discípulos, sus escogidos, juntados de los 4 vientos, dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Podemos decir de paso que no es a las naciones como tales que se está dirigiendo, sino a individuos de todas las naciones. No debiera ser necesario decir esto, ya que las naciones difícilmente podrían ser descritas como los justos, ni tampoco podrían irse a la vida eterna.
Y por cuanto la gente a quienes va dirigida la invitación son gente de todas las naciones, es difícilmente compatible dar el reino a una connotación judía, como se hace a veces, según algunos intérpretes. Además, se dice que el reino ha sido preparado desde la fundación del mundo, y esto no lo identifica de ningún modo con un reino nacional o terrenal judaico. De hecho, está escrito como vida eterna, según de Timoteo 4:18. Aquellos a quienes el rey dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, no pueden ser otros sino pecadores salvados por gracia. Y además, salvados a través de la predicación del Evangelio en la presente dispensación. Se ha supuesto, extrañamente por algunos, que aquí se contempla otro tipo de salvación obtenida no por fe, sino por buenas obras. Y en defensa de tan absurda sugerencia, se declara ingenuamente que, por cierto, que este tipo de salvación pertenece a una dispensación diferente, dicen los estudiosos. Aquí valdría la pena detenerse un instante y considerar la naturaleza herética de esta proposición. Uno debería estar persuadido de que la epístola del apóstol Pablo a los romanos habría desterrado definitivamente tal pensamiento de la mente de cada lector del Nuevo Testamento, ya que esta epístola declara enfáticamente que todos los hombres, en todas partes, han pecado y son incapaces de justificarse a sí mismos. De modo que son enteramente de la gracia de Dios para salvación. La base de la salvación para todos los hombres, en todas las épocas, es siempre y únicamente el sacrificio expiatorio de Cristo, y solo por fe puede ésta recibirse. El principio siempre deberá ser no por obras para que nadie se gloríe. En ningún tiempo futuro puede este principio ser revocado. Así que nada se consigue con intentar alejar esta escena del lugar que le corresponde y situarla en el futuro día del Señor o día del juicio. Ninguna de sus características corresponde a ese periodo de tiempo. Aquí el asunto es sencillamente de establecer la identidad de los verdaderos discípulos de Cristo, o sea, las ovejas del rebaño. Cuando Él aparece sentado en un trono de gloria, con el propósito de apartar para sí su propio pueblo, entonces uno será tomado y el otro dejado. Y la pregunta surgirá en muchos corazones: ¿por qué nosotros seremos dejados? Entonces es cuando se apela a la conducta de cada uno. Cualesquiera que sean las supuestas creencias de los profesantes cristianos, la realidad de su profesión será probada de acuerdo a la forma que ellos hayan tratado a los hermanos de Cristo. Según los hayan tratado, los habrán tratado también a Él. Eso revelará si tuvieron un verdadero aprecio a su persona. Un grande servicio se ha hecho al pueblo de Dios y a todos los que profesan pertenecer a su pueblo, por aquellos que han enseñado que este pasaje de la Escritura no es aplicable a los cristianos de hoy día, porque con eso los han privado de una elección muy saludable. Nada puede ser de mayor importancia práctica que la verdad aquí presentada, a saber que como hijo de hombre, Él está volviendo de nuevo para llevarse su pueblo. Mateo 24, versículos 42 y 44. Si se sugiere que la escena de Mateo 25, 31 al 46 es la misma que se describe en Apocalipsis 19, del 11 al 16,
tenemos solo que decir que allí no hay nada en este pasaje recién mencionado que tenga relación con la escena que hemos visto en Mateo 25. Cristo apareciendo en aquel tiempo con los ejércitos celestiales es con el propósito de destruir a las naciones impenitentes y rebeldes que han desafiado a Dios durante todo el periodo de juicio descrito en los capítulos 8 al 18 de Apocalipsis. Durante ese periodo no existen condiciones para que las palabras de Cristo, Juan, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, puedan aplicarse. Fue con respecto a la presente dispensación que nuestro Señor dijo: el que os reciba a vosotros, a mí me recibe. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y de nuevo, cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí me recibe. Mateo 10:40. En todo lo que respecta a las parábolas, el sermón profético incluido, el énfasis está en la diferencia esencial que existe entre los creyentes verdaderos y los falsos, la que definitiva y realmente saldrá a la luz cuando Cristo venga a reclamar a los suyos. Y esta última parábola de la serie no es la excepción. Es la manera gráfica propia del Señor de explicar la lección de que solo la realidad valdrá en aquel día. Una mera profesión de cristianismo no asegurará la admisión al reino celestial. Aquellos que no poseen más que esto serán considerados y condenados al castigo eterno. Se podrá apreciar posteriormente qué bien coincide la instrucción apostólica con lo que el Señor ha estado revelando aquí. Hay, por cierto, mucho más que se añade, especialmente en los escritos de Pablo. Nuestro Señor declaró que Él tenía muchas cosas todavía que decir a sus discípulos, las que ellos no podían recibir en ese tiempo. Pero Él prometió que cuando el Espíritu Santo viniera, Él los guiaría a toda la verdad. Y agregó: Él os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16:12. Así es como en todo lo que el Señor dijo respecto de su venida, no hay referencia en cuanto a los muertos en Cristo. A Pablo le fue dada más tarde las revelaciones complementarias, y esto solo cuando los creyentes tesalónicas habían formulado la pregunta sobre esto. Primera Tesalonicenses 4:13. Siguiendo la instrucción dada en el sermón profético, el Salvador se satisfizo en dar a los suyos la sencilla, pero a la vez preciosa promesa: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, a vosotros también estéis. Juan 14:2-3. Indudablemente que este es el aspecto de la venida de nuestro Señor, que debiera ser lo principal en las mentes y en los corazones de su pueblo. Él mismo vendrá a llevarnos a nuestra morada celestial. Pero al mismo tiempo debemos estar advertidos contra la suposición muy comúnmente aceptada hoy día, que esta no es la misma venida que estaba hablando previamente, y respecto a la cual él había estado exhortando a los mismos discípulos a vigilar y estar preparados. Cristianos solo son reconocidos como tales si ellos practican el cristianismo. La fe es muerta si ésta no produce obras, como toda la Escritura lo atestigua, fundamentalmente en Santiago 2, del 14 al 17. Podemos observar también que las palabras "en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis", tenemos un anuncio anticipado de la verdad
que los creyentes forman un cuerpo con Cristo, la cabeza. Una declaración similar se hizo Saulo de Tarso cuando el Señor le preguntó: ¿por qué me persigues? Debiera reconocerse inmediato que esta verdad de parentesco y unión con Cristo pertenece a la presente dispensación de la Iglesia, la presente dispensación de la gracia. Pero hemos escuchado que hay quienes afirman que la expresión mis hermanos se refiere al remanente judío en un tiempo futuro de tribulación. No sabemos en qué se apoya dicha aseveración, pero hasta donde podemos recordar, Cristo nunca llamó a los judíos sus hermanos. En cierta ocasión el Señor rehusó reconocer a sus hermanos, aquellos que eran hijos de su madre, diciendo que aquellos que oían y obedecían la palabra de Dios eran verdaderamente sus hermanos. Mateo 12, 49 y 50. En la mañana de la resurrección, él dijo a María Magdalena: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 17. La revelación de Dios como Padre pertenece a la presente dispensación del Evangelio y es también la verdad correlativa de nuestro parentesco con Cristo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Pero nuevamente se objetará que la venida de nuestro Señor, de que aquí se habla, está escrita como la venida del Hijo del Hombre. Y por cierto que es así. ¿Y de qué otra manera quisiéramos que se escribiera? Hijo de hombre es el título por el cual el Salvador acostumbraba describirse a sí mismo en relación con toda suerte de situaciones. Si se dijera que ese título conecta con la nación judía y sus tratos con esa nación, podríamos replicar que el caso es justamente lo contrario. Si él hubiera hablado de sí mismo como el hijo de Abraham o hijo de David, veríamos sin duda la relación con los judíos. Pero hijo de hombre lo conecta con toda la humanidad. Como hijo de hombre, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Como hijo del hombre, él vino para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Como hijo de hombre, es necesario que él sea levantado para que los creyentes en él tengan vida eterna. Juan 3:14. Y como hijo de hombre, él deberá ser juez de todos los hombres. Juan 5:27. Es también como hijo del hombre que está representado como caminando en medio de las iglesias. Recordemos que fue en respuesta a la pregunta de los discípulos: dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, que nuestro Señor contestó: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y si la pregunta fuese: ¿y en dónde se indica el tiempo mencionado en el libro de Apocalipsis? Esta es la siguiente gran pregunta. ¿Dónde está el arrebatamiento en el libro del Apocalipsis? Nosotros podremos contestar sin vacilar. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12, 13 y 14. Allí y en ninguna otra parte. Veamos qué dice el versículo 12, 13 y 14 del capítulo 6. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio
y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y esto corresponde exactamente a lo que se afirma en Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en Lucas 21, paralelo a Mateo 24, versículo 25-26, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y no puede haber duda alguna que la referencia es al mismo tiempo y evento del que habló allí nuestro Señor. Hay también muchos más elementos que confirman esta conclusión, como en Isaías. Veamos, por ejemplo, Isaías 13, del versículo 6 al 11. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no harán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no hará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Bien, hay un segundo rasgo, es lo que Lucas llama angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que se sobrevendrán en la tierra. Mateo dice: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, así como lo confirma Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y esto es lo que Juan describe cuando afirma: y los reyes de la tierra, y los grandes, esto en Apocalipsis, capítulo 6, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y aquí está un pasaje gravitante: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 15, 16, 17. El día de su ira ha llegado. Salmos también hace mención a este evento. Salmo 76, del 7 al 9. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio.
La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah. Si nos preguntamos cuál es la causa de toda esta consternación y temor de la humanidad, Mateo o Lucas nos dirá que son ocasionadas por la señal de la venida del Hijo del Hombre. No hay ninguna otra causa. Esa señal es la indicación de que el día de la gracia ha concluido y que el día de la ira ha llegado. Ese es el punto de quiebre fundamental. Cuando se termina el día de la gracia y comienza el día de la ira. Es un punto de inflexión. Ahí se cierra la puerta, pero todos los creyentes verdaderos suben para estar con el Señor en el aire. Ahí está el arrebatamiento. La venida del Hijo del Hombre es coincidente con el fin del siglo, es decir, de la actual era de la gracia. Eso también lo explicó el Señor al principio de Mateo. El tercer rasgo de esta gran ocasión es la congregación de las personas elegidas por Cristo y su rapto desde la tierra para estar con Él y en concordancia con su promesa. Esto se expresa sin incertidumbre alguna en la visión del capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto miré, 7:9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En verdad, esta es una visión muy gloriosa y es extraño de que alguna vez se hubiese pensado que se refería a algo más que al arrebatamiento de los redimidos. Cristo redimió a las personas al final de la actual dispensación. Este es un cuadro de todos los acontecimientos que se habían anunciado previamente en las Escrituras del Nuevo Testamento con relación al destino de la Iglesia y armoniza perfectamente con aquellos anuncios. Es importante notar que el último versículo del capítulo 6 anuncia que el gran día de su ira ha llegado. Y esta es una valiosa nota de tiempo. Esto es, podemos afirmar sin vacilar, el gran punto de giro e inflexión en el libro de Apocalipsis. Antes de tal día están los eventos de la actual dispensación de la gracia. Después de él están los eventos del futuro día de la ira. Es fundamental para la comprensión del libro de Apocalipsis que notemos este cambio de dispensación que aparece en el capítulo 6 al final de Apocalipsis. A través de las distintas épocas, los santos han estado o deberían haber estado esperando la venida de su Señor. ¿Y qué era exactamente lo que ellos tenían derecho a esperar? Simplemente esto: que Él vendría en gloria con las nubes del cielo y arrebataría a la iglesia para que estuviese con Él. Después de eso, pero no antes, Él se abocaría a juzgar al mundo. El rapto de la iglesia marcaría el final de la era, el final del siglo, el fin de la actividad del Evangelio y el día de salvación, para luego dar inicio al día de su ira. Tengamos presente que la apertura del sexto sello lleva a los eventos descritos en los últimos versículos del capítulo 6 y también del capítulo 7. La apertura del séptimo sello de Apocalipsis solo ocurre al principio del capítulo 8. Y no es hasta entonces que comenzamos a leer acerca de actos de juicio. Pero en el intertanto, en el capítulo 7, tendremos las visiones del remanente de judíos sellados en la tierra y de una multitud innumerable agrupada en presencia del trono. Estas dos visiones se presentan en forma precisa en el lugar
al que ellas pertenecen cronológicamente. La primera habla del sellado de 144.000 israelitas provenientes de todas las tribus, los que coinciden en este lugar tan naturalmente como lo hace la visión de la multitud raptada. Dado que si la época de la iglesia ha pasado y llega la plenitud de los gentiles, entonces es el tiempo para que Dios cumpla su palabra acerca de Israel. Dado que, como lo hemos visto anteriormente, se anunció que la ceguera parcial ha acaecido sobre Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Se cierra la puerta, se arrebata la iglesia, ahí entró la plenitud de los gentiles. Y la visión de una multitud innumerable proveniente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, es la visión de tal plenitud de los gentiles. ¿Y qué pasará después? El tema de Romanos 11 era que Dios iba a contar con un remanente después del fin de la actual dispensación. Ellos, que como nación habían sido apartados a un costado, serían recibidos. Su plenitud vendría después de su disminución u ocaso. Las ramas desprendidas del olivo se unirían nuevamente. Romanos 11, versículos 12, 15 y 23. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, está hablando de los judíos, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su ambición sino vida de entre los muertos? Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La condición era, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad. Por lo tanto, nosotros debemos entender aquí que los 144.000 judíos que están sellados como el remanente de nuestro Dios han dejado atrás su incredulidad, se han convertido, mirando ese trono celeste en las nubes. Ya iremos a algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se habla detalladamente sobre ese punto. Ellos no se convirtieron durante la dispensación del Evangelio, pues en ese caso ellos habrían pertenecido a la multitud innumerable, es decir, a la iglesia. Pero antes de que el día de la ira se establezca y antes de que los vientos de juicio comiencen a soplar, estos escogidos serán sellados para su preservación durante esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Entonces, lo que se habla normalmente como un vocabulario típico, se habla de la gran tribulación. Pero esa gran tribulación, entre comillas, es para el mundo, no es para la iglesia. La iglesia ya está arrebatada. Y en Apocalipsis no la llama tal así como gran tribulación. Vean Apocalipsis 3:10. Durante esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, que son el derramamiento, el toque de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas. Esa es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Eso es lo que se llama comúnmente como la gran tribulación. Pero hay que tener claro el lenguaje. Es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Por otro lado, la iglesia quedará fuera de todo esto mediante su arrebatamiento del mundo antes de que todo se inicie, y así en este capítulo se le ve en presencia del trono. Vamos a Apocalipsis 3:10, por favor.
Apocalipsis 3:10. Es el mensaje a Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Repito el versículo 10. Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En la última sesión del martes próximo vamos a hablar de las tribulaciones. Y esta que hemos leído acá es la tribulación que vendrá sobre el mundo entero, que acá se le llama la hora de la prueba. Se llama, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Pero también hay tribulaciones y gran tribulación, como veremos detalladamente, sobre la iglesia. La iglesia desde el siglo I hasta la actualidad ha soportado de tiempo en tiempo grandes tribulaciones. Tribulación de la iglesia. No hay que confundirla con la tribulación que vendrá sobre este mundo. Es la tribulación de la iglesia que está ahora imperando. Y también, entonces, están las tribulaciones que ha recibido el pueblo de Israel. El horno de hierro, cuando estuvo esclavo en Egipto. Luego en Babilonia, cautivos en Babilonia. Luego Antíoco Epífanes, después de Alejandro Magno, desde Siria. Y luego la gran tribulación que tuvieron cuando se destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo, el año 70 después de Cristo. O sea, ellos han tenido 4 grandes tribulaciones. La iglesia tiene su tribulación actualmente y el mundo tendrá su tribulación, pero el mundo, cuando reciba su tribulación, te dirá que es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que hay que tener cuidado con las palabras. Hay que tener cuidado con los conceptos. Cuando hablen de gran tribulación, ¿de qué tribulación se está hablando? ¿Es la tribulación sobre la iglesia? ¿Es la tribulación sobre el mundo entero? ¿Es una de las 4 grandes tribulaciones que ha soportado el pueblo de Israel? ¿De cuál gran tribulación se habla? Y eso, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque si no el enredo puede ser tremendo. Así que eso ya lo veremos en el último capítulo, el próximo martes, a las 8 de la tarde. Que el Señor bendiga su palabra.